Y vamos a arrancar con este tema, sí, que nos quedamos la semana pasada, que es el biotipo, sí, del futbolista que debería tener, o lo que deberíamos aspirar de forma general con un futbolista profesional. Ya entendiendo y sabiendo, ¿no?, que cada futbolista va a tener como ciertas, no sé si decir complejidades, pero cada futbolista se va a sentir de diferentes maneras con su cuerpo. Yo me puedo sentir de una manera, sí, con mi cuerpo, bien, y poder rendir de la mejor manera, sí, capaz otro no. El clásico ejemplo, que ya lo vimos con ustedes, es el del español Adama Traoré. Sí, bueno, acá lo que vamos a apuntar, sí, es hacer algo, no sé si decir general, pero por lo menos apuntar a cómo debería estar mínimamente si un futbolista, sí, capaz, no sé, yo me siento como con mi cuerpo y el futbolista no va nunca al gimnasio, obviamente sabemos que eso, aunque el futbolista sea un crack, sea una máquina, juegue muy bien, hay que ir al gimnasio, hay que hacer mínimamente algo de hipertrofia, porque si no, en el fútbol de hoy, que es todo muy físico, ¿sí?, vos en cualquier duelo, en cualquier disputa, vas a terminar perdiendo, ¿sí? Entonces, entender eso y ver a qué vamos a apuntar y a cómo debemos, sí, cómo debemos llegar al objetivo. El tipo de futbolista profesional no es único ni rígido, sí, como decimos siempre, existen tendencias comunes en el puesto del juego y el nivel de competencia. Sí, obviamente que no es lo mismo un chico con 15 años, como siempre decimos, que juega en River de Boca, que un chico que juega en el club de barrio, ¿sí?, de la misma edad, tiene prácticamente todo lo mismo. El contexto, sí, del club, obviamente que va a ser totalmente diferente, cómo lo cuidan, qué le dan, qué no le dan, cuánto tiempo pasa en el club, cuánto tiempo no pasa en el club, ¿sí? Contexto de la casa, del barrio, de sus padres, de su familia, ¿sí? Todo eso obviamente que va a afectar, ¿sí?, en a este tema, que va a afectar a su contextura, que va a afectar a cómo él se vaya desarrollando físicamente. Sabemos que obviamente que el biotipo no es solamente, ¿sí?, ir al gimnasio o hacer o no hacer algunas cosas, sino que para poder lograr un jugador eh, completo, vamos a necesitar de que ese jugador diga algunas cosas que sí, que ese jugador diga a otras cosas que no, ¿sí?, y que se vaya moldando de a poco, ¿sí?, porque si vamos al futbolista profesional, desde inferiores e infantiles, tenemos que ir haciendo que el futbolista se acostumbre de a poco, sí, a lo que es la vida de un futbolista profesional. Comer bien, descansar bien, ¿sí? Más que comer bien, ustedes seguramente lo vieron, hay una entrevista que creo que cuenta Nacho Escoco, que después de que se va de Newell's, la primera vez que se va a Europa, que le hicieron tremendamente, le volaron la cabeza, ¿sí? Porque él comentaba que él comía bien, pero no comía sano, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque además él no vivía y se grababa todos los días una milanesa frita, papas fritas, un asado. Él comía bien, comía, no sé, ensalada, cosas que uno podría suponer que vos tenés una buena alimentación. Pero después allá en Europa, no me acuerdo qué tips tiró, pero tiró 2 o 3 tips en ese video, después de último búsquenlo, es que justamente allá en Europa no solamente que te enseñan a comer bien, sino que también te ayudan a comer sano, ¿sí? Por ejemplo, creo que un tip era no comer verduras crudas de noche porque no se termina de, no me acuerdo bien por qué, pero yo creo que un tip era ese. Y además, entonces, bueno, que él llegó de una manera a Europa, llegaba sintiéndose mejor, ¿sí? Y luego, cuando cambió su dieta, o mejor dicho, cuando la mejoró, empezó a sentirse mucho mejor, que era como un nivel que él nunca pensaba que podría, o que iba a llegar. Obviamente que uno puede comer bien y puede irle mal dentro de la cancha, sí. Uno puede entrenar 13 horas en el gimnasio y le puede ir mal en la cancha, sí. Uno puede descansar bien y le puede ir mal en la cancha, sí, pero bueno, cuanto más acotemos el margen de error, obviamente que eso va a afectar y va seguramente más temprano que tarde a afectar en el rendimiento, ¿no? Entonces, el futbolista profesional moderno es un atleta híbrido que combina estructura física funcional, sí, algo lo hablamos la clase pasada, de que todo todo lo que hagamos sea funcional al juego, obviamente y adaptadas a las demandas, ¿sí?, que nos va a exigir el partido. Baja grasa corporal para optimizar el movimiento, la recuperación y evitar lesiones, y desarrollo neuromuscular equilibrado sin sacrificar velocidad, agilidad ni resistencia, ¿sí? Entendiendo, sí, esta palabra que muchas veces no nos gusta, pero nos tenemos que ir familiarizando con ella, que es la palabra, perdón, atleta, ¿sí? El futbolista hoy en día es un atleta, después obviamente le agrega híbrido, que no es un atleta convencional como uno lo conoce, ¿sí?, pero que va a juntar varias características, varios principios de un atleta profesional. Obviamente que capaz en atletismo, en la mayoría de las pruebas, vos no tenés roce como vas a tener en el fútbol, no tenés las mismas demandas físicas como tenés en el fútbol. Entonces, en el fútbol vas a tener que sumar otras cosas que capaz el atleta convencional no tiene, ¿sí? Como también que otras no va a ser necesario que las entrenes, porque no va a ser una demanda, no va a ser algo funcional al juego, y si lo entrenamos, vamos a estar perdiendo tiempo. Cuando hablamos de entrenar, lo que estamos diciendo es dedicarle muchos entrenamientos a tal o X objetivo, generar variabilidad de ejercicios para lograr un objetivo. Yo puedo, por ejemplo, en un entrenamiento X, hacer velocidad 100 metros, para ver cómo están los jugadores, cómo es su velocidad máxima y demás, para tener un dato más. Eso está bien hacerlo una vez, muy cada tanto, por ejemplo. ¿Sí? Si yo ese test o eso de entrenar para correr 100 metros, lo hago todas las semanas, una vez cada 2 semanas, obviamente que no me va a servir para nada, porque sabemos que en el fútbol corremos como máximo
de 20, 30, 40 metros es una exageración. Entonces, si entrenamos para correr 100 metros, vamos a estar perdiendo tiempo, vamos a estar perdiendo, sí, mayormente tiempo. Composición corporal. Grasa corporal, lo ideal sería, obviamente, entre 6 y 12. Y si lo podemos bajar, ¿sí? Depende el jugador, depende de su posición, en extremos y delanteros veloces, rápidos, que su cualidad principal justamente sea la velocidad. Un Pavón, un Villa, delanteros, así que se destaquen por esta cualidad. Índice de masa corporal, ideal entre 20 y 24 kilogramos por metro cuadrado, justo por musculatura funcional, va dependiendo, ¿sí? De cómo esté el jugador físicamente, ¿sí? De su cuerpo. Y relación músculo-grasa, alta masa magra, con mínimo tejido graso. Somatotipo predominante, sí, predominio de mesocostomorfos, buen desarrollo muscular, hombros anchos, sí, cintura estrecha, bajo porcentaje graso y gran capacidad de adaptación a estímulos físicos. El somatotipo, ahí tenemos más o menos lo que significa, bien para que podamos entender, capaz no es una palabra justamente que usemos todos los días, es la descripción numérica de la estructura física corporal de un individuo. ¿Sí? Clasificado en tres tipos principales, ¿sí? Ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Se utiliza para comprender la composición corporal y la predisposición individual para ciertas actividades físicas y o deportes. Ahí tenemos los tres tipos, ¿sí? Los tres tipos de somatotipo, cómo está compuesto cada una, ¿sí? Qué dificultades puede llegar a tener cada uno, qué beneficios, entre comillas, puede llegar también a traer cada uno. Y en base a eso nosotros también debemos entrenar al jugador. Obviamente que en nuestro plantel vamos a tener variabilidad. ¿Sí? No vamos a tener todos de un tipo, ni todos de otro, o dos tipos, vamos a tener variabilidad. Nosotros lo debemos saber. ¿Sí? Tenemos que entender que cada cuerpo, que cada individuo, que cada jugador es diferente. ¿Sí? Y al ser diferente, su reacción ante los diferentes ejercicios, su reacción ante los diferentes estímulos van a ser diferentes. ¿Sí? Capaz una dieta a un jugador le sirve y a otro no. ¿Sí? Entonces debemos tener en cuenta y saber que no todos los jugadores son iguales. ¿Sí? Si nosotros entrenamos a los jugadores de la misma manera a los 30, ¿sí? Vamos, seguramente a los jugadores les va a estar faltando algo. Obviamente que va a haber momentos en donde el jugador, una tarea grupal o y demás, va a tener que hacerlo todo el grupo junto. Obviamente que sí. No es que no estamos diciendo, o no estoy diciendo que el 100% del entrenamiento tiene que ser individual. ¿Sí? Pero en cuanto a lo físico, sabemos que cuanto más específico sea por jugador, obviamente que mucho mejor, porque va a ser de mayor provecho para él mismo. Ahí tenemos la importancia de saber cuál es el nuestro, ¿sí? Poder seleccionar el deporte en donde podemos llegar a sacar un poco de mayor ventaja, donde podemos llegar a tener fortalezas. Como dice ahí, diseñar entrenamientos, ¿bien? Entender y saber cómo lo podemos llegar a atacar, a entrenar a ese jugador, a esa persona, y análisis de la composición corporal, ¿sí? Cómo va a estar distribuido su grasa, cómo va a estar comprender cómo están distribuidos los músculos en el cuerpo, ¿sí? Y nos va a servir a saber a qué esa persona es más predominante, a qué cosas. Por ejemplo, ahí el ectomorfo tiene dificultades para ganar peso, pero el endomorfo gana peso con facilidad. Entonces, depende de lo que yo quiera o lo que yo no quiera, porque capaz, no sé, quiero que ese jugador gane peso, gane musculatura. Entonces yo voy a realizar ejercicios, yo voy a planificar, ¿sí? Le voy a dar cierta alimentación que lo ayude a ganar peso. ¿Sí? En cambio, si yo quiero hacer con otro jugador todo lo contrario, obviamente que voy a desarrollar otros ejercicios, voy a desarrollar otra estructura, podríamos decir, otra base, otra dieta, para que el jugador pueda lograr su cometido y pueda empezar a rendir mucho mejor. Biotipo por posición, sí, que es lo que por lo menos más nos interesa. ¿Sí? Arquero, sabemos que lo ideal es que mida, que sea alto, ¿sí? Entre 1,85 y 1,95, porque nomás sabemos que si no está bien entrenado y cuanto más alto puede llegar a perder un poco de, le puede llegar a costar el hecho de la coordinación. Si es alto, pegó el estirón de una y no la entrenó bien en sus etapas anteriores, cuando llega al fútbol profesional, si es muy alto, le va a costar seguramente. Biotipo, mesomorfo con extremidades largas. Lo ideal sería que sea mesomorfo, de constitución atlética y musculosa, con metabolismo normal y fácil ganancia y pérdida de peso. Son propensos a deportes que requieren fuerza y potencia, como la gimnasia artística o el judo. Perdón. ¿Sí? Ya sabemos, entendemos a qué es lo que vamos a apuntar. Obviamente que vos, siendo arquero, necesitas potencia, necesitas fuerza. ¿Sí? ¿Para qué? Fuerza de piernas, por ejemplo, para un salto, ¿sí? Para tirarte. Fuerza de brazos, cuando le peguen al arco y vos patear y poder tener firme las manos para poder desviarla o, en el mejor de los casos, agarrarla. Fuerza de brazos para sacar rápido y poder dejarle a tu compañero la pelota en una buena, no sé, con ventaja. Bien. Necesitamos entrenar la fuerza en el arquero. ¿Sí? También nos esfuerza para patear. Bien. Cualidades claras: potencia de salto, envergadura, estabilidad articular y reflejos. ¿Sí? Todas estas cosas sería lo ideal que el arquero lo pueda obtener. ¿Sí? Que el arquero lo pueda. Va a haber momentos, va a haber arqueros que algunas cosas no las tengan, ¿sí? Y eso puede llegar a pasar, y no es que porque no lo tiene sea un mal arquero, sino que capaz debe tener otras cualidades. También debemos tener en cuenta algo,
que yo no lo escucho tanto ahora, lo he escuchado más hace un tiempo, pero vale recordarlo, vale refrescarlo, que el arquero, la máxima responsabilidad es evitar goles. ¿Sí? Después, si nosotros le podemos agregar que el arquero juegue con los pies, por ejemplo, que hoy está muy de moda, genial, perfecto. Pero si ese arquero juega con los pies de una manera increíble, pero después no ataja, no me va a servir de nada. Va a terminar siendo un mal arquero. Que de última cambie de posición. ¿Sí? Pero debemos tener en cuenta y apuntar y meterle en la cabeza al arquero que lo más importante, ¿sí?, de su posición es atajar, es evitar que la pelota traspase la línea final del arco. ¿Sí? Y entrenar eso. ¿Sí? Y agregarle a los ejercicios, ¿por qué no? Un poco de técnica con los pies, enseñarle a cómo salir por abajo, poder realizar diferentes movimientos con sus compañeros, de que, bueno, el arquero la tiene que pasar a tal lado. Si este jugador está tapado, si este jugador está marcado, se la pasa a otro. Si también está marcado, buscar opciones, ¿sí? Entonces también jugar con esos yo técnicos les tengo que dar, ¿sí? Esas opciones tengo que desarrollar, esas salidas. Pero lo más importante, como también los defensores, es defender el arco. Después, si tiene proyección, si es bueno conduciendo con la pelota, si es bueno rompiendo líneas con pelota dominada y demás, perfecto, genial. Pero no nos olvidemos de qué es lo más importante. ¿Sí? Porque muchas veces, en buscar estas cosas secundarias, ¿sí?, no, este es un arquerazo. Mide 2,50 m, ¿sí?, y sale con los pies tremendamente. Mide 2,50 m, perfecto. Sale con los pies perfecto. Pero el primer tiro que te hagan va a terminar en gol si es malo. Y se los digo porque me ha pasado, ¿sí? En Bronda Drogué tenía un arquero titular bueno, suplente malo. ¿Sí? Una vez se metió un gol en contra, que sí, yo todavía hoy en día no le encuentro la explicación a ese gol en contra. ¿Sí? ¿Tenía el cuerpo para ser un buen arquero? Sí, obviamente que lo tenía. ¿Sí? Tenía el cuerpo para poder desarrollarse. No lo hizo de chico, no tenía coordinación, no entrenaba, hacía otro deporte. Listo. ¿Sí? Tenía el cuerpo, pero no sabía atajar, entonces no sirve de nada. Defensores centrales, entre 1,83 m y 1,90 m. Se busca mucho eso, ¿sí?, por las pelotas largas, por ejemplo, de poder salir a cortar, de poder cabecear. Obviamente también, y esto vale recalcar, y nosotros los argentinos con el tema de Lisandro Martínez lo tenemos muy fresco y lo sabemos, de que hay excepciones, pero bueno, son las menos. Fíjense todos los compañeros de Lisandro Martínez, y son todos, siempre que, no sé, en su momento lo tuvo Balán, por ejemplo, el francés, que era súper alto, que salió campeón con Francia en el 2018. Creo que hoy jugó, y no sé si era Harry Maguire, que también es un ropero. En Newell's jugaba con Seba Domínguez, que también era grandote, era un ropero. ¿Sí? Entonces, siempre había que con Lisandro Martínez juega bien con los pies, ¿sí? Capaz rompe con el biotipo que uno va a buscar en específico, ¿sí? Pero su lucha, su garra, el ser fuerte, ¿sí?, potente, resistente, ágil, ¿sí? Porque capaz es fuerte, es resistente, es potente, pero no. A ver, creo que los últimos clásicos que han jugado el Manchester United contra el City, y ha jugado Haaland y Lisandro, si no recuerdo mal, ustedes me corrigen, Haaland ni la tocó, ¿sí? ¿Por qué? Porque Lisandro Martínez capaz no es el clásico defensor central que uno va a buscar, pero tiene una visión de juego que hace que él pueda anticiparse la jugada y le pueda ganar al contrario desde el anticipo. Y eso es algo con lo que compensa, capaz, su deficiencia física, ¿sí? Hace ver como que él, el chabón, es un ropero y no lo pasa a nadie, pero no, pudiendo leer la jugada, ver por dónde viene, ¿sí?, sabe que en cualquier momento la pelota le va a llegar a su rival, al jugador que tiene que marcar, en este caso, Haaland, ¿sí? Laterales, obviamente que capaz, ya cuando nos vamos más a jugadores de banda, ¿sí?, no vamos a buscar tanto la altura. Hay jugadores altos de banda, obviamente que sí, no podemos decir no hay, porque estaríamos mintiendo y faltando a la verdad, ¿sí? Pero no es tan específico, ¿sí? No es tan necesario el jugador de banda sumamente alto. Primeramente porque los pelotazos suelen ir por la mayoría frontales, y si van cruzados no es en busca de un cabezazo, ¿sí? Si los pelotazos van a banda, es más un rechazo, un pase largo para buscar el mano a mano, ¿sí?, una salida para más o menos con el mismo objetivo. En cambio, si van directos al 9, es para que justamente el 9 o la peine o la baje para los jugadores que están de frente, ¿sí?, o se la baje para él, pero se tiene que bancar un ropero atrás, que lo está matando, sí, que lo quiere primerear. Entonces, es diferente ya el tipo de juego que puede llegar a tener tanto un lateral como un defensor central. Por eso puede llegar a variar la altura, el biotipo que vamos a buscar en cada uno de estas centrales, unos 75, unos 85, también más o menos redondeando entre laterales y centrales, porque tiene que ser justamente la cobertura en todo momento. Y eso obviamente que va a hacer que tenga cierto despliegue y también tenga que poder bancarse esto de los duelos 1 vs 1, de los duelos, porque capaz muchas veces, no sé, mediocampista central, el 5, por cierta circunstancia del partido, termina echando al central, y si no hay más cambios, el que se suele meter a veces el 5, a veces el lateral, dependiendo el nombre en sí, ¿sí? Pero entonces justamente si es de 5 vas a jugar de defensor central, vos tenés que tener
una predisposición a jugar de tal forma. Por ejemplo, no sé, Sosa, el chico de Racing. Capaz no es que, bueno, juega de 2 o de 6 en una línea de 4. Juega de central, de líbero, en una línea de 5. Bien. Pero no sé si ya pasó, si ya pasó me lo dicen también, por favor. Partido de Racing capaz, echan al central, Racing quedan 10 minutos, Racing se queda con uno menos, no tiene más cambios. Y bueno, el que va a ir en ese lugar seguramente sea Sosa, porque ¿conoce el puesto a la perfección? No, no lo conoce a la perfección. ¿Sabe de cómo puede venir la mano? Sí. ¿Va a saltar arriba? Sí. Y millones de cosas que el central hace, que el 5, el mediocampista central, debe saber y debe ser, como dice ahí, funcional al equipo. ¿Sí? Como el jugador de Boca que se lesionó ahora que lo trajeron de Brasil, Bataglia. No me acuerdo en qué equipo jugaba acá, creo que Argentino Junior, si no me equivoco, pero acá jugaba en el medio. Fue allá, jugaba de central, sí, está bien. En una línea de 3, de stopper y demás, capaz no era el central con línea de 4. Que igualmente jugaba, acá en Boca empezó a jugar con línea de 4, no la rompía, obviamente, es más, se llevaba muchas críticas, pero cumplía. ¿Sí? Entonces, justamente este jugador debe ser funcional y equilibrado para las diferentes tareas que debe realizar. Volantes ofensivos, extremos, altura muy variable, obviamente, depende de el jugador que sea, ¿sí? El tipo de juego que tenga el mismo, ¿sí? Y poder ir variando y jugando con eso, ¿sí? No sé, hay veces que uno puede llegar a tener un extremo o un volante ofensivo por un lado un poquito más picante y por el otro un poquito más pensante, ¿sí? Poder ir cambiándolo. O hace un rato con chicos de otra licencia hablábamos del Boca de Guillermo, ¿sí? Vos sabías que el Boca de Guillermo tenía dos aviones a los costados de Benedetto, Villa y Pavón, entonces. Y buenos lanzadores, Gago y Pablo Pérez. Entonces vos sabías que la recuperaban y ya volaban hasta abajo del arco prácticamente y en la mayoría de los partidos. Entonces, aparte de estar bien entrenado, los jugadores estaban bien utilizados, como dice Menotti, ¿sí? Hay muchos entrenadores, ¿sí? Que llegan jugadores a sus manos y tenían 5 fortalezas y se van con 4, con 3, con 2, con 1. Se van con menos fortalezas de las que tenían, ¿sí? Obviamente que eso no está bueno. Va a haber técnicos que se vayan 0-0, ¿sí? Que no le sacó fortalezas ni le puso debilidades, o que le sacó debilidades y no se las puso, ¿sí? Cero. Más intrascendente para ese jugador. Pero va a haber otros que te van a agregar fortalezas, que te van a sacar debilidades, y eso es lo que nosotros debemos entender. Así que cada cosa va a su lugar y poderle darle herramientas al equipo. Si cada uno va, cada jugador va en su posición natural, va a ser mucho más fácil de poder formar un equipo, ¿sí? Y eso lo debemos tener en cuenta y saber y dejar de intentar inventar cosas, ¿sí? Ya, tanto en el fútbol como en el mundo, se ha inventado todo, ¿sí? Nosotros ya no podemos, no sé si decir ya no podemos inventar nada, pero ya han pasado, ¿sí? Lo que hoy se me ocurre a mí, ya lo han hecho otras personas, ¿sí? Y obviamente tenemos dos perfiles comunes de delantero, que no es mucha, si llegaron hasta acá, obviamente lo tienen que más que saber, el famoso delantero de área, que lo podemos escuchar todos los días, de que hoy en Argentina no hay delantero de área, bla, bla, bla. Y la otra parte, todos halagando el gran momento que está pasando Julián Álvarez, ¿sí? Que es un poquito más ligero, que capaz que el primero, que Haaland, Lautaro Martínez. No sé, ahora yo, no sé, este que se fue a Inglaterra, que juega en Italia, Tati Castellanos, sinceramente nunca lo vi jugar, pero tiene un pinta así de que es más 9 de área. Estoy tratando de recordar los jugadores de la selección argentina. No sé si me estaré olvidando de alguno que haya pasado por acá. En este corto tiempo. Bueno, yo no lo vi jugar prácticamente nada, pero Panicelli tenía un aspecto un poco de los dos. Bien delantero de área, eso sí se notaba, pero podía correr no sé, a los centrales, podía hacer un poco las tareas que hace Julián Álvarez, que ya las hace por que es Julián Álvarez, de que es su forma de jugar, su forma sí, de darlo todo constantemente. Factores modernos que determinan el biotipo, sí, ideal. Multifuncionalidad, sí. El futbolista debe adaptarse a diferentes roles y sistemas, lo que exige un cuerpo versátil, ¿sí? Algo que hablamos recién, ejemplo, un lateral que juega de extremo en fase ofensiva y de central en defensa, ¿sí? Por ejemplo, un extremo que juega en extremo en fase ofensiva es ahora Martirena, ¿sí? Martirena en Racing, por necesidad, por decisión, por lo que sea, no me interesa entrar en detalle ahora, está jugando un par de partidos de extremo, ¿sí? Y de central, de lateral, perdón, a central, por su contextura capaz nadie lo ponía, Tagliafico, ¿sí? El clásico ejemplo de que, no sé, creo que fue Bausa, el que dijo que no lo citaba por su altura. Que está perfecto, que capaz a nivel mundial no hay en otros países defensores. Yo sinceramente no recuerdo defensores centrales no tan altos, ¿sí? Pero bueno, mientras defiendan y lo hagan bien y se las arreglen desde otro lado, obviamente que va a sumar. Bajo peso brazo, menor grasa, mejor velocidad, menor impacto articular, más eficiencia energética. Ustedes fíjense que cuanto mayor grasa, mayor impacto articular. ¿Eso qué quiere decir? Mayor desgaste en las rodillas. Mayor desgaste en las rodillas es tarde o temprano problemas. Tarde o temprano lesiones. Y si hay algo que tenemos que intentar evitar en nuestros jugadores, justamente es eso, es evitar de que se lesionen. Potencia funcional, no se busca solo musculación, sino fuerza útil. Potencia de arranque, frenado, salto y sprint, sí, como ya hablamos antes. Siempre que sea funcional al deporte, que sea funcional al jugador.
recuperación y tolerancia a la fatiga. El biotipo también incluye factores internos, buen sistema cardiovascular, alta capacidad de recuperación entre esfuerzos y baja inflamación crónica, ¿sí? Controlado con hábitos y nutrición. ¿Sí? Todo lo debemos apoyar al jugador para que pueda lograr esto. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Algo para aportar? No, profe, de mi parte, bien. Con respecto a Sosa, el año pasado él jugaba de líbero en una línea de tres, o sea que ya está acostumbrado a esa posición. Y también este año está jugando de cinco, aunque su posición natural es esa, ¿no? Claro, pero nunca creo que jugó en una línea de 4, de 2 o de 6, o no, si no me equivoco. O por lo No, menos muy yo no lo difícil. recuerdo. No, yo tampoco lo recuerdo. Claro, por eso. Pero tranquilamente podría jugar, ¿no? Ya está habituado al puesto. Sí, ojo que jugar de líbero no es lo mismo que jugar de línea de 4, ¿sí? Porque capaz estaría más acostumbrado, creo yo, si jugaría de stopper. El líbero, por lo general, si no pasa nada raro, no está constantemente con una marca asignada, ¿sí? Es justamente que va a cortar a los costados cuando pierde el stopper, ¿sí? Capaz, si ponía stopper, sí estaba acostumbrado. Es lo que pienso yo, puedo tranquilamente. Estoy equivocado que igualmente, ante una necesidad de partido, no sé, por ejemplo, ayer que lo echaron a Rojo, lo echaron faltando 3 minutos. Pero si lo echaban en el minuto 60 y estaba jugando Sosa, y en vez de hacer un cambio capaz de meter un defensor con Racing perdiendo 1-0, capaz Costas decidía meterlo a Sosa ahí de línea de 4, capaz atrasar a otro, meter algún otro 5, no sé. Bien, de una situación como esa, sí puede llegar a hacerlo, entiendo yo, pero capaz no sé si meterlo de arranque a Sosa le haría bien. ¿Sí? Porque Sosa lo que necesita muchas veces es, si bien el chabón es de admirar porque va a todas las pelotas, esté como esté, al 100%, ¿sí? Necesita tener el contacto con la pelota continuamente. Con de libero lo hacía porque sacaba Racing y aparte cuando Racing tenía la pelota se solía sumar a la mitad de cancha justamente para eso, para poder distribuir el juego de Racing. Pero bueno, son opiniones y demás. Aplicaciones prácticas, scouting, desarrollo juvenil. En juveniles, perdón, no se debe seleccionar solo por biotipo precoz, que no tanto 13 años. Es algo que ya lo sabemos. Se debe evaluar potencial de desarrollo, capacidad de adaptación física y composición corporal y respuesta al entrenamiento. ¿Sí? Es algo que lo debemos aplicar a nuestras selecciones, ¿sí? Que pasa mucho, lamentablemente, en nuestras divisiones inferiores, ¿sí? Que elegimos mucho por jugadores que se destacan y que sacan diferencias solamente por su cuerpo, por cómo son ellos, pero que técnicamente no son buenos, y eso es porque el técnico solo piensa muchas veces en él. ¿Sí? Y eso es algo que debemos sacarlo. ¿Sí? Si nosotros pensamos en más allá, ¿sí? Y que el jugador pueda crecer, ¿sí? Y poder verlo como un futbolista profesional, obviamente que no van a llegar todos, ¿sí? Pero por lo menos que cuando nosotros lo captamos, que cuando nosotros lo tengamos, nosotros podamos ver a que él aspire, ¿sí? A llegar a ser futbolista profesional o a la primera del club si tiene primera, al máximo, ¿sí? De lo que pueda llegar ese chico en su contexto. Muy bien. Si no hay preguntas, si no hay dudas, ya vamos a estar terminando por hoy, sí, porque ya después arrancamos otra clase y nos quedan 5 minutos y nos van a quedar cortos. Si me preguntas, dudas, vamos terminando. De mi parte, no, profe, muy claro. Perfecto. Entonces, nos estamos viendo el lunes de la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Buena semana. Chao.